¿qué tal, Decoders? Hoy es un capítulo muy especial del podcast. Es el primero que, además de la versión audio, lo voy a sacar en vídeo, así que lo podéis ver en el canal de YouTube, pero también a través de las redes sociales. Y además, el pasado 4 de octubre se celebró en Madrid, en Teatros Luchana, el evento de los Podcast Days. Fui invitado para hacer allí una grabación en directo y entonces, bueno, pues me he traído una persona muy especial, que es Javier Alonso. Yo lo conocí en un programa que hacía de coach, concretamente en el Google Elevator, que es un programa para CEOs en el que te enseñan distintas cualidades. Entonces me quedé prendado de su módulo que hizo sobre negociación y bueno, pues quería traerlo con vosotros y nos va a enseñar muchos trucos sobre cómo influenciar en la gente, cómo persuadirla. Son técnicas del día a día para conseguir aquello que te propongas. Entonces da igual si es algo pues a nivel profesional, que quieres pedir un aumento de sueldo, quieres vender algo a alguien, o pues en el plano personal, pues por ejemplo si quieres influenciar a tu pareja, a un amigo o convencerle de algo, te van a encantar estos trucos. Como siempre, tenéis todas las notas de este podcast en la web de code.me/Javier-Medio-Alonso. Mi nombre es Alexis Sánchez. Bienvenidos al capítulo 16 de Decode Me. Buenas tardes. Gracias por asistir. Este podcast, la verdad que me hace mucha ilusión. Entonces, Javier no lo sabe, pero bueno, yo conocí a Javier en un Google Elevator, que es pues da formaciones a directivos. Entonces, bueno, yo me lo crucé en un momento de mi vida en que tenía un punto de inflexión y la verdad que me impactó su formación que me dio, en especial la de negociación, ¿vale? Y luego además es el responsable de ese punto de inflexión y de que me ayudase con esto a que formase el podcast. Entonces es como un poco el cierre del círculo y bueno, espero que vosotros lo disfrutéis. Yo la verdad que cuando me lo dio me cambió la vida y muchas veces al final pues no nos damos cuenta de lo importante que es al final influenciar a las personas. Todo se basa en personas y al final lo que quieres conseguir siempre tienes que influenciar en alguien para que pase. Entonces, bueno, pues Javier, si quieres empezamos presentándote para que nos des... Sí, claro que sí. Pues mira, yo, para contextualizar un poco, he tenido como varias vidas de gato. En la primera vida pues me licencié en psicología, en económicas, y empecé a trabajar en Google. Por serendipia pura y dura, por azar, pues conocí a una persona que conocía a otra, tal final que, no sé si fue un error de contratación o qué, pero la empresa me contrató en 2005 aquí en España, había 14 empleados solamente. Y bueno, pasé una larga temporada en tecnología, en Google principalmente, siempre en desarrollo de negocio, hasta que 2010, de hecho hace 9 años, tuve una crisis de los 40 un poco anticipada, a los 33, ahora tengo 42, ya la he pasado, estoy tranquilo, hasta los 60. Pero sí fue una crisis de misión. Yo soy creyente, además, curiosamente, y yo creo que era, me dije a mí mismo, esto que estoy haciendo, pues Dios no me ha creado para esto, me ha creado para otra cosa. Total que encontré un nuevo camino. En aquella época vivía en París, en Francia, y tuve la suerte de conocer una empresa de habilidades, de hecho, de habilidades relacionales. Y desde entonces pues tengo varios socios, nos dedicamos a acompañar a gente precisamente a trabajar su inteligencia relacional, es decir, la capacidad que tienen de escuchar, hablar, argumentar, persuadir, todo eso que uno deja al azar en general. Pues hemos encontrado unos patrones, unas guías para acompañar a la gente a eso, y desde entonces me dedico a eso. ¿Por qué crees que es importante aprender a negociar? Bueno, yo, para empezar, negociar, hay gente que le llama negociar, hay gente que le llama influenciar, para mí es todo lo mismo, es trabajar tu inteligencia relacional. Yo no me canso de preguntar a gente, en el fondo, les hago una pregunta y es ¿qué porcentaje de tu jornada lo pasas hablando y escuchando a gente? Esa es la pregunta que le hago a mucha gente. Y el porcentaje no baja de 60%, es decir, cualquier persona en general pasa la mayor parte de su jornada hablando y escuchando a gente, ¿no? Entonces, gran parte de ese tiempo se emplea influenciando. O sea, tú hay gente que le quieres influenciar o hay gente que te quiere influenciar a ti. Entonces, al final pasas una gran parte de tu día hablando y escuchando a gente, influenciando a gente, con lo cual me parece, muy interesante trabajar esa capacidad tuya, ¿no? de ser hábil con la gente en general que te rodea, ¿no? Y si lo piensas bien, negocias con tus clientes, con tus jefes, con tus compañeros, con tus amigos, con familiares. O sea, con todo el mundo estás constantemente en interacción
básicamente. Ajá. Bueno, lo que queremos hoy es que se vayan con truquillos, ¿vale? Que se vayan con consejos directos de que podáis salir de aquí y, oye, pues intentar negociar. No tiene por qué ser algo importante, un café, lo que queráis, ¿vale? Al final os va a ayudar en todo. Cuéntanos cómo se debería afrontar, porque muchas veces al final ni siquiera nos paramos a pensar en el antes ni hacemos una estrategia. Entonces, ¿cómo deberíamos afrontar una situación donde queremos influenciar a alguien? Pues mira, te pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres mi vecino, ¿vale? Te voy a hacer un ejemplo sencillo para que se entienda bien, ¿no? Tú y yo nos conocemos desde hace pues 10, 12 años, nos vemos a la escalera, hablamos de vez en cuando y yo te quiero influenciar en algo. Entonces te voy a hacer primero una mala práctica y a todo el mundo le chirriará. Entonces yo soy tu vecino y te digo, ¿qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, Alexis, ¿qué tal te va el trabajo? Pues bueno, la verdad que últimamente no me va muy bien, pero bueno, voy tirando. Bueno, eso me da igual. En cualquier caso, Alexis, el otro día te vi pasar por la calle, te vi con un coche. ¿Qué coche tienes, por cierto, Alexis? Pues tengo un Porsche, es mentira, pero bueno, vamos a ver. No, ponme un coche más fácil, más realista. Venga, un Toyota Yaris, que es súper realista. Okay. ¿Cuántas puertas tienes ese Toyota? 3. ¿Tres puertas? Ok. ¿Y el asiento de atrás se abate o no? Sí. ¿Y tú crees que cabrían 3 o 4 sillas de IKEA, de estas que vienen plegadas? Sí. Ok. ¿Y qué haces el sábado? Pues... ¿Ves? Esto es una caricatura, ¿no? Una caricatura de una situación de influencia. Esto es una mala práctica. ¿Por qué es una mala práctica? ¿Te ha gustado cómo te afronta esta situación? ¿O no? No, porque no me lo esperaba. O sea, al final lo voy intuyendo que me vas a pedir algo, pero desde el principio pensaba que no me ibas a pedir nada. Estaba intuyendo, hemos perdido mucho tiempo, estaba sospechando de mí, ¿verdad? Pues bueno, el primer consejo que le daría a alguien que quiere influenciar a alguien es ser muy frontal con sus intenciones, ser muy transparente. Es decir, si tú eres mi vecino y te quiero pedir algo, de las primeras frases que te debería decir es que te quiero pedir un favor. Déjame hacértelo de otra manera. Alexis, ¿qué tal? Muy bien. Pues mira, me da un poco de cosa pedirte esto porque tú y yo somos vecinos, pero tampoco somos amigos íntimos. Sin embargo, tengo una urgencia, tengo que ir a IKEA el sábado a recoger unas cuantas cosas y me gustaría pedirte un favor, si te sientes cómodo con la idea, claro. Y es que me ayudes. ¿Cómo lo ves? Pues muchísimo mejor, claro. Bueno, ya está, ¿no? Esa es una situación. Con lo cual hay que ser muy frontal con las intenciones y como muchas veces tenemos una emoción asociada a anunciar esa intención, tenemos que también anunciar la emoción. Es decir, si a mí me da cosa pedírtelo, te debería decir que me da cosa pedírtelo. ¿Me explico? Porque es importante ser sincero, porque muchas veces es verdad que nosotros intentamos hacer una estrategia, intentamos hacer algo, pero ¿por qué crees que esa sinceridad de inicio...? Varias cosas. Mira, esto es puro Big Data. También le hago la pregunta a la gente y es ¿cómo te gusta que la gente te hable cuando te va a pedir algo? Llevo haciendo esta pregunta 7 años. Todo el mundo me responde igual. Pues quiero que seas transparente, sincero, directo, claro, conciso, educado, respetuoso. O sea, es una situación estadística. O sea, no hay ningún Homo sapiens sapiens que me haya respondido me encanta que me mientan o me encanta que se enrollen o me encanta que sean antipáticos. ¿Me explico? Eso por un lado. Y por otro lado, es un principio básico universal. Cuando tú eres sincero, el otro lo aprecia, tú también. Y al final es un tema de producción. Cuanto más sincero seas, más rápidamente vas a producir. Ya sea para bien o para mal, pero al final vas a producir mucho más rápido. Me acuerdo, y además esto lo apunté, y luego cuando teníamos que hacer la entrevista, la verdad que no me quedó muy claro. Tú decías que teníamos que no argumentar. Además me acuerdo que me dijiste que era como el hacha que tenías ahí en caso de emergencia romperla, pero que en principio no argumentásemos. ¿Qué te refieres con eso? No, me referí... Igual me expliqué mal. Es muy importante argumentar. De hecho, el principio básico universal de la influencia, que viene incluso de Aristóteles, ¿no? Que dijo, para influenciar tienes que tener 3 cosas, el ethos, el pathos y el logos. Bueno, el logos es los argumentos, la lógica. Es importante argumentar, pero argumentar en el momento adecuado, no al principio. ¿Sí? No al principio de una situación de influencia. Al principio tienes que ser muy claro con lo que pides, muy claro con lo que te ha llevado a lo que pides, pero sin dar argumentos en un principio. Los argumentos son como las bazas que tienes para ir trabajando la conversación, pero en un principio no deberías hacerlo. Por lo que te digo, ¿no? Son bazas y después, según qué argumentos, incluso le podrían sentar mal. Vamos a hacer otro ejemplo, Venga. que además le podría afectar a todo el mundo tiene compañeros de trabajo o seguramente gente con la que trabaja. Imagínate que yo soy tu compañero de trabajo, incluso podría ser tu jefe,
y tú montas unas reuniones los martes a las 9:30, por ejemplo, y yo resulta que llego tarde a esas reuniones y me quieres influenciar, porque llego tarde y te enfadas, ¿verdad? Sin embargo, soy tu jefe, entonces es un mensaje un poco complicado porque, claro, le vas a influenciar a tu jefe, no tienes jerarquía sobre él. Estás jodido. Sí. Si es tu jefe... Eso es. Entonces, mira, fíjate, imagínate que yo te quiero influenciar a ti, tú eres mi jefe. Te argumento al principio. Le podríamos preguntar a la gente, ¿cuáles son los argumentos de la puntualidad? Seguramente la gente nos respondería, pues un tema de respeto, pues un tema de eficiencia en las reuniones, por un tema de, no sé, de compromiso con la empresa. Genial, son argumentos. Imagínate que yo empiezo con los argumentos. Buenos días, Alexis. He visto que llegas tarde a las reuniones, cosa que no está muy bien, y yo creo que es por un tema de respeto, debería ser puntual, por un tema de compromiso con la empresa debería ser puntual, por un tema de imagen, de tu propia imagen debería ser puntual. La pregunta es, ¿te sienta bien esto que te estoy diciendo o no? No, okay. Desde luego que no. ¿Por qué no? Bueno, me siento un poco, como decir, atacado. Ok. Sin embargo, ¿tengo razón o no? Son argumentos lógicos. Pues los argumentos son poderosos. Hay que esperar siempre al momento adecuado. Hay que ver si tú realmente necesitas esos argumentos. Con lo cual hay que esperar, hay que preparar, hay que pensarlos bien y luego hay que esperar al momento adecuado. Ajá. Bueno, ponte que vamos a preparar para influenciar a alguien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es importante prepararse para una negociación o para influenciar a alguien? Es importante muchas cosas. La preparación es clave. Es decir, mucha gente va a una situación de influencia, no se lo ha preparado bien. Tienes que pensar primero en qué es lo que quieres del otro. Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Tienes que pensar por supuesto, cuáles son los argumentos que van a apoyar eso. Y luego tienes que pensar mucho en el otro. Es decir, cómo es el otro, qué quiere el otro, qué intereses tiene el otro, cómo se siente el otro. ¿Por qué? Porque al final, fíjate, yo me puedo entrenar a mí mismo. Pero te tienes que preparar, tienes que pensar en qué es lo que quieres tú. Es un deporte, fíjate, Rafa Nadal, supongo que no he hablado con él, pero me lo puedo imaginar. El tipo se debe entrenar, seguro, va al gimnasio, corre, luego entrena el saque, lo que sea, pero luego seguramente verá vídeos del contrincante, ¿no? Verá cómo se mueve el otro, cómo saca el otro. ¿Para qué? Para que al final sepas también adaptarte al otro, ¿no? Tienes que pensar en el otro. Y luego hay que pensar en unas cosas hiperbásicas que la gente olvida completamente, que es, uno, siempre piensa en el mejor resultado para ambos. No pienses solamente en ti, ¿no? Sino piensa porque al final a mí me gusta trabajar con gente que construye relaciones, ¿no? No me gusta ganar yo, sino al revés. Los dos tienen que ganar. O sea, los dos, después de un proceso de negociación, tienen que salir mejores. Hay que pensar en esos términos, que dentro de media hora el pastel sea más grande para los dos, en todos los sentidos, ¿no? Eso es importante. Y luego otra cosa, sé simpático. Es una obviedad, pero la gente lo olvida. Hay gente que me dice, no, pero es que yo por naturaleza no soy simpático. Y yo les digo, pues tienes un problema. O sea, estás condenado, entre comillas, aunque suene mal un poco, pero a vivir con seres humanos. Con lo cual, si no te gustan los humanos, tienes un problema. O sea, tienes un grave problema porque vives con ellos. ¿Me explico? Entonces hay que hacer un esfuerzo. O sea, hay que conectar con ellos. Eso es psicología positiva. O sea, tienes que conectar, tienes que hacer un esfuerzo. Si no te gustan los humanos, tienes que hacer un esfuerzo porque te gusten un poco más. Esa es la idea. Yo además sí que es verdad que lo noto. Cuando voy a algún cliente y le tengo que hacer alguna propuesta y veo que no he conectado, ya directamente sé que no va a ir bien. Y que cualquier cosa que le proponga... Entonces hay muchas veces que ya conectas y dices tú, pues está claro, yo he conectado y ahora mi mensaje y mi objetivo va a ir bien. Incluso se han hecho estudios, fíjate, se han hecho grupos separados, no recuerdo ahora la universidad, no sé si era Harvard o alguna de estas, pero bueno, 2 grupos. A uno se le reúne antes, imaginaos como aquí habéis estado comiendo juntos, bebiendo juntos. Bueno, pues a un grupo contrincantes se le reúne antes en un evento social, empiezan a socializar un poco, beben un poco, comen un poco y hablan sobre sus vidas y luego se ponen a negociar. Y otro grupo no socializan antes y después se ponen a negociar, con lo cual negocian desde cero. Bueno, pues el nivel de acuerdos del primer grupo es siempre mucho mayor. ¿Por qué? Ha habido una conexión personal. Al final, cuando alguien ya te gusta un poco, ya eres más proclive a decirle que sí, ¿verdad? O a llegar a un acuerdo con él, al menos. Normalmente cuando influenciamos, hay muchas veces, no siempre, pero al final se habla tema de dinero. Y tú ahí tienes una opinión muy clara y es cuando al final lo que estáis negociando en precio, ¿quién debería... ¿Cuándo deberías desvelar tu precio? ¿Cómo deberías hacerlo? Yo me acuerdo que hicimos una prueba y al final nos pusieron a negociar a 2 partes. Sí. Y además me acuerdo perfectamente, uno tenía un máximo que podía ofrecer y tú no lo sabías.
Y al final salían cosas muy, 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 muy curiosas. Pero Sí, ¿cuál es tu opinión respecto al precio? Porque hay muchas veces que lo que negociamos es precio. Sí, sí. Precio, condiciones o descuentos o cosas así, ¿no? Donde es delicado. Esto ya es la parte más crematística de la negociación, ¿no? Bueno, y esto supongo que les puede pasar a muchos, ¿no? A lo mejor algunos aquí tienen sus propios negocios, son freelance, ¿verdad? Y a veces un freelance va a un cliente potencial y bueno, pues la parte delicada es, ¿le envío esta propuesta, no le envío esta propuesta? ¿La va a aceptar, no la va a aceptar? Bueno, a nivel general yo os diría, el precio lo debería anunciar tú. O sea, da igual si eres comprador, vendedor, empleador, empleado, siempre sé tú en anunciar tu precio. Ahora bien, varios matices. A eso se le llama anclaje, es decir, tú pones el ancla en una cifra, ¿sí? Pones el ancla en una cifra. Ahora bien, te tienes que preparar antes, es decir, ¿qué cifra pongo? Imagínate que vas a una entrevista de trabajo y estás, pues parece ser que las entrevistas van bien y ya pasáis a la fase del cuánto vas a ganar, ¿vale? Por hacer cifras, imagínate que tú dices, bueno, a mí me gustaría ganar idealmente, pues, yo qué sé, 50.000 euros, ¿sí? No cometas el error de preguntarle a la empresa cuánto me vas a pagar, sino anunciar tu cifra. Es decir, si tú crees que esa empresa podría llegar a 50.000 euros, pues apunta un poco hacia arriba, 60.000. Y a partir de ahí anclas 60.000, es una cifra de anclaje y la conversación gira en torno a esa cifra de anclaje. Si cometes el error de que el otro anuncie el precio, entonces te va a decir 30.000 y tú por dentro estás pensando, es muy difícil ahora subir a lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Les pasa a mucha gente que quiere comprar coches, por ejemplo, porque he trabajado mucho con vendedores de coches. Cuando vas a comprar un coche, el vendedor te pregunta si tienes un coche antiguo. Entonces tú le dices, sí, tengo un coche antiguo. Y el vendedor te pregunta, ¿y cuánto vale ese coche antiguo, ese coche usado? Tú no cometas el error de decirle, no, dímelo tú. Tú le dices cuánto crees que vale, apunta hacia arriba. Con lo cual prepáratelo, apunta hacia arriba, ¿sí? Eso como norma. Ahora bien, hay excepciones. Si el otro es mucho más poderoso que tú, no te queda más remedio que escuchar su oferta. Vale, y si todo falla, y yo tengo ahí alguna anécdota porque lo he probado, después que me digas, si todo falla, es decir, tú vas a una negociación, te pones un objetivo, que luego es importante, yo me acuerdo, ponerte un objetivo ideal y luego preguntarte exactamente cuál es el objetivo mínimo que vas a aceptar, ¿vale? Pero bueno, imagínate que no llegamos al objetivo mínimo. Esto te lo tienes que preguntar antes, porque muchas veces cuando estás en medio de la negociación es tarde. Porque como tú dices, te sueltan un precio y dices tú, ostras, yo no he pensado si este precio me valía o no. Pero bueno, si todo falla, sí. ¿Qué es lo que harías? Si hay un concepto, ¿no?, que es el BATNA, sí, que a mí me encantó. Eso forma parte de la preparación. Es decir, tú cuando te planteas qué quiero conseguir, de quién, ok, vamos a ir a un acuerdo, me preparo todo esto, lo preparo, en fin, soy simpático. Tienes que también pensar en el peor de los escenarios. Es decir, si todo va mal, al menos con qué mínima molécula me conformaría, ¿sí? Eso tienes que pensarlo bien también, ¿sí? Es decir, si tú no consigues lo que esperas, tienes que pensar en, bueno, si no consigo esto, al menos con qué trozo me conformaría. O con qué otra parte que no significa ese trozo me conformaría, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la empresa, si no me pagan lo que yo quiero, bueno, ¿con qué mínimo me conformaría? Pues con este salario, además, les podría pedir, por ejemplo, trabajar un día desde casa, pues tener un día más de vacaciones o que me paguen un máster que quiero hacer, por ejemplo. Ahí podrían estar más abiertos a negociar unas cosas que tampoco están tan relacionadas con el salario en sí, ¿no? Entonces hay que pensar en el BATNA, que es un anglicismo, es un acrónimo del inglés que significa como la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Sí, es eso. Yo esto lo he probado y la verdad que lo hago, ¿eh? Cuando voy a un cliente, a ver, siempre pienso que voy a ganar y luego ya sabéis que la realidad es que muchas veces pierdes y te vas con las manos vacías. Y ahí hay un punto también psicológico que yo lo he visto y que lo he conseguido hacer funcionar. Y es que al final los seres humanos, la mayoría, hay algunos que son unos cabrones por definición y les da igual, pero cuando te ven a ti perder, ellos ganan, pero no se sienten del todo bien. Es cuando tú dices, oye, una relación win-win. Y pasa desde los dos puntos, desde el que al final gana y el que pierde. Eso es. Y en ese momento él se siente mal porque al final te ha rechazado algo y nosotros somos seres humanos y al final pues cuando alguien sufre lo normal es que el otro sufra. Y yo ahí he probado a utilizar, decir, bueno, pues me acabas de joder, es decir, porque bueno, pues esto era importante para mí, pero como tú dices, le pido algo, a lo mejor no tiene nada que ver, y la última que hice, pues es decir, oye, mira, me estábamos negociando un precio, yo no llegué al mínimo que acordaba, pero le dije, mira, voy a aprovechar para que las reuniones, en vez de tener que venir todas las semanas,
pues venir menos. Y en ese momento él, que yo lo veía claramente que se sentía mal, lo aceptó. Es eso. Entonces, muchas veces es un objetivo que no tiene nada que ver, pero decir, oye, por lo menos no me voy con las manos vacías. Es justamente eso. Mira, hace poco, además, estuve negociando con una gran empresa para hacerles formaciones a sus empleados. Todo iba bien, le gustaba el enfoque, perfecto. Sin embargo, al final, fíjate, todo se truncó porque la empresa, por obligación de su matriz, que estaba en Francia, les dijo, oye, el presupuesto que tenía para vosotros, pum, se esfumó, con lo cual, y además desde Francia me obligan a hacer otro tipo de formaciones, con lo cual no vamos a trabajar contigo, ¿vale? Pensé, bueno, todo ha fallado, ¿vale? Entonces, en ese caso, pensé, oye, ¿por qué no? Ya que todo está perdido, pedirles una cosa que no les va a costar nada. Como les hemos gustado y están de acuerdo en hacerlo, lo que pasa es que no tienen presupuesto, ¿qué tal pedirles una recomendación? Entonces pensé, le voy a escribir un email para pedirle una recomendación, aunque sea a su agenda personal. Esta chica pues tenía marido, tenía hijos, y tenía amigos, y tenía mucha gente. Entonces le dije, por favor, ¿podrías abrir tu agenda personal y presentarme a alguien que a lo mejor estaría interesado en contratarnos? Total, que esa chica me presentó a una amiga suya que trabajaba para su competencia y al final todo acabó pues trabajando para su competencia y lo hizo desde la más pura generosidad, ¿no? O sea que al final, incluso cuando te dicen que no, bueno, pues piensa en qué puedo sacar de este no, porque algo se puede sacar, ¿no? Beneficioso para los dos, quiero decir que no, al final a la otra persona tampoco le cuesta nada, ¿no? Es más, a la gente en general le gusta ayudar, se siente bien ayudando, con lo cual, ¿por qué no? Aprovechar más eso, Vamos a pasar a una parte clave. Yo te lo he dicho antes fuera del podcast, cuando estaba repasando las notas, que además me encantó. O sea, nos engañaste a todos como chinos, o sea, hiciste lo que querías. Sí. Y tengo apuntado en mi cuaderno, escucha, 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 pero además como diciendo, eres tonto. O sea, me lo puse, digo, eres tonto, tienes que escuchar. Entonces, háblanos, ¿por qué es tan importante escuchar? Bueno, o sea, la escucha la gente la da por sentada y escucha mucho, ahora está muy de moda el lenguaje no verbal y todas estas cosas, ¿no? Y en general nos falta práctica en la escucha del otro. Luego está la escucha de uno mismo, pero primero está la escucha del otro, de las palabras del otro. ¿Qué palabras utiliza el otro? Porque el otro utiliza palabras por algún sentido, vamos, por algún motivo, ¿no? Entonces siempre me gusta poner, yo creo que te engañé con ese ejemplo que te estoy pensando, que lo podríamos hacer aquí a lo mejor con alguien del público para que no sea contigo, porque tú te lo conoces ya. Venga, a ti no te voy a volver a engañar, ¿no? Entonces, ¿quién se muestra? ¿Tengo que ir yo? No, venga, voy yo. Tú quédate. Venga. Voluntaria, ok, va. Es una prueba. Venga, va a ser muy complicada. Bien, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? Noemí. Noemí, ¿a qué te dedicas? Marketing. A marketing. ¿Estás trabajando para una empresa, supongo? Sí, okay. Para una empresa. Bien, entonces, vamos a cambiarlo ligeramente. Mira, imagínate que tú... ¿a qué se dedica tu empresa? Fabrica tejido vaquero. Ah, mira, original. Qué bueno. Imagínate que tienes un gran cliente que te va a comprar, no sé, tu mayor, eres más comercial, ¿eh? Tienes un gran cliente potencial, voy a cambiar la expresión, que está pensando en comprarte una gran cantidad de un gran pedido, ¿sí? De hecho, es el mayor pedido que has hecho jamás en tu vida. O sea, que estás emocionada, ¿vale? Estoy poniendo nerviosa. Sí, hay mucha emoción en este ejercicio. Entonces, imagínate que estás pues expectante porque estás a punto ya de llegar a un acuerdo con este cliente potencial. O sea que todo está ahí a punto. Estás muy contenta, tu jefe está muy contento contigo, es genial, ¿vale? Ha sido lo mejor que has conseguido. Bien, entonces resulta que tú le envías la última propuesta a este cliente potencial y no te responde. ¿Vale? Pasan unas horas, no te responde, pasa un día, 2, 3, no te responde, te empiezas a poner nerviosa, le llamas al móvil, no te responde. Total que al final, al cabo de una semana, te responde y te dice, oye, ven a verme a mi oficina la semana que viene porque tengo algo importante que decirte con respecto al contrato que te envié. O sea, al contrato que me enviaste, perdóname, a la propuesta que me enviaste. Entonces tú vas a esas oficinas realmente ya temerosa, estás ahí muy nerviosa porque tiene piensas... Mala pinta, tiene muy mala pinta. El mejor pedido que he hecho jamás en mi vida, de repente está en duda. Bueno, vas a la oficina y te recibo en mi oficina, ¿vale? Buenos días, Noemí. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Ok, café, toma. Bueno, algo que me relaje. Una tila, eso es mejor, ¿no? Una tila. Pues mira, Noemí, tengo un dilema, no sé lo que haré todavía, he preferido que vinieras, porque a priori creo que no voy a poder firmar finalmente la propuesta que me enviaste, ¿no? Por una serie de motivos, ¿vale? ¿Pero qué razones? ¿Tienes alguna principal? No sé.
monetaria. Ahora lo congelo aquí el ejercicio y te digo, bueno, sí, no, son razones de tipo interno dentro de la Interno. empresa. Eso Ujú. es. Pero congelo. Entonces, ¿qué se te ha quedado de todo lo que te he dicho? ¿Qué se te ha quedado? Y que no me la aceptas. Que no te la acepto. Por problemas que no sabemos cuáles. No, Ok. no me la Entonces, aceptas. tu cerebro por dentro te dice, qué pena, todo se me ha esfumado, ¿verdad? Claro. He perdido la mejor oportunidad de mi vida, ¿no? Bien, entonces, ¿los demás han escuchado lo mismo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tito, Tito, muy bien. Tito, mucho gusto. Que cuando has dicho a priori, has dejado una posibilidad de que sí se ejecute. Tito ha escuchado un ese poco proceso. más, normal, estaba ahí, ¿verdad? ¿Escuchando? ¿Alguien ha escuchado algo más? ¿Por ahí arriba? Yo lo que he escuchado es que tiene un dilema, que tiene ahí una decisión que tiene que tomar. Ok, ¿veis? Fijaos, vosotros estabais detrás escuchando, os ha dado... Si estás aquí en primera persona, Noemí, de hecho, está tan nerviosa que solo escucha una cosa, que es lárgate de aquí, este contrato ha terminado. ¿Me explico? Muy bien, entonces, al final el discurso, Noemí, el discurso, todo el discurso que te he hecho ha sido, tengo un dilema, no sé lo que voy a hacer todavía, he preferido que vengas a verme porque a priori creo que no voy a poder firmar el contrato por una serie de motivos, ¿verdad? O sea, he dicho todo eso, detrás de todo eso hay una historia, ¿vale? Y una historia no está del todo perdido, ¿vale? Entonces, esto no dejo de trabajar, esto es una caricatura de cosas que pasan en la realidad, o sea, no paro de encontrarme este tipo de ejemplos. La gente da por sentada las palabras del otro, solo se fija en qué emoción me provoca lo que me está diciendo el otro y a partir de ahí trabajo. O sea, es complicado, ¿eh? Pero al final es un poco vaciarte por dentro, escuchar al otro y después escúchate a ti. Y eso hay que entrenarlo, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo recuerdo que el consejo que nos dabas es que lo escribiésemos. De hecho, luego volvíamos a hacer el ejemplo, ya todos escribíamos y aún así se nos olvidaba. Escribiéndolo volvía a engañarnos. Y creo que es fundamental, ¿eh? Que al final de las partes más importantes cuando haces una negociación es cuanto más hable el otro y más entiendas. Total. De hecho, yo estaba leyendo un libro que es de un negociador del FBI y la verdad que lo dijo y tenía todo el sentido del mundo. Cuando están haciendo negociaciones con rehenes, normalmente, y además lo vemos en la película, y vemos un montón de gente en la sala. Y este negociador lo decía, dice, normalmente hay entre 3 o 4 personas, las 3 o 4 escuchando, para luego entre los 4 decir, bueno, Eso. ¿qué es lo que ha dicho y qué es cómo vamos a reaccionar? Eso es lo que ha pasado aquí en el fondo. Fijaos, Sí, exactamente. Pues ahí has tenido a tus 3 personas. Total. Pero es un ejemplo que no dejo de encontrarme. Mira, fíjate, sin ir más lejos, es una situación, si quieres, un poco anecdótica, pero este verano estaba en una terraza, en un sitio muy turístico, con mi mujer y mis hijos, y le pregunté al camarero, oye, ¿me podrías traer medio bocadillo de atún para mi hijo pequeño? Medio bocadillo de atún, no lo veo en la carta. ¿Sabes lo que me dijo? ¿El qué? Me dijo, lo siento mucho, te lo podría hacer, pero mi jefe se enfada mucho porque como no está registrado en el sistema, luego no te puedo dar el ticket. Y si no te puedo dar el ticket te vas a enfadar y al final es un problema para mí. Y la pregunta es, ¿qué te he dicho, Alexis? Yo es que esta ya me la sé. Prefiero ¿Sí? que cuentes la Te la he relación contado, de ¿no? tu mujer y la tuya. Entonces, literalmente, el camarero me dijo, lo siento mucho, te lo podría hacer. Yo lo único que hice fue escucharle y repetirle lo que me había dicho. Le dije, o sea, ¿me lo puedes hacer? Y me dijo, te lo puedo hacer. Sin ticket, genial, sin ticket. ¿eh? O sea que al final la idea es cómo entrenar una serie de habilidades para manejarte mejor con los otros en general, sin cansarte demasiado, ¿no? Al final, porque al final se emplea mucho tiempo discutiendo, repitiendo cosas. Es mejor entrenarte para estas cosas, ¿no? Para ahorrar tiempo. Yo también recuerdo que al final cuando nosotros vamos, y esto está también relacionado con la escucha, al final tenemos nuestras propias ideas de cómo va a ir y luego cuando estás en la reunión al final te sorprenden. Sin duda. Porque te van por caminos que no esperabas. Entonces una de las cosas que comentabas también es que al final antes de la reunión hay que hacerse como distintas bifurcaciones. Esto es como una partida de ajedrez. Cuando tú estás pensando solo en un movimiento y el otro no hace el movimiento que tú querías, al final te deja cao. Si tú vas cogiendo, como en ajedrez, varias partidas a la vez y vas viendo distintas perspectivas, cuando estés en la negociación podrás cogerlo. Y esto, que es una de las cosas que yo también me quedé en el curso, que yo no la hacía, ¿vale? Ahora intento hacerlo, pero al final todos vamos con mucha emoción, intentamos soltar nuestro discurso porque te lo has preparado, y es el de dar feedback constante, que decías pararnos, y además decías unas frases y unas preguntas concretas. ¿Puedes contarnos? Sí, claro, al final dar feedback y pedir feedback, ¿no? Es decir, imagínate que tú eres mi cliente o mi cliente potencial, te envío una propuesta y te llamo y te digo, hola, buenos días, Alexis. Te envié una propuesta el otro día. ¿La has leído? Sí.
Dime que no. Ah, venga, no la he ido. ¿Y cuándo la vas a leer? Pues no lo sé, porque es que mira, estoy muy liado esta semana y me va a ser complicado. Quizás la semana que viene. Puede, te diría si quieres llámame la final de la semana que viene y vemos. Estas conversaciones pasan en el día a día. No hemos dicho nada, no hemos producido nada, ¿verdad? Ok, vamos a rebobinar. Buenos días, Alexis. Buenos días. ¿Qué tal? Te envié una propuesta el otro día. Sí, no la he podido leer. Eso es. Pero en cualquier caso me gustaría saber qué te parece en general, qué impresión te llevas de todo lo que hemos hablado, de toda la propuesta en sí, aunque no la hayas leído exhaustivamente, pero ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Bueno, pues en principio la verdad que me parece bien. No he tenido tiempo de verlo a nivel económico. Ya saco algo más, ¿verdad? O sea, el tema es que a veces es incómodo para el otro, pero es pedirle al otro la opinión. Es simple, pero mucha gente, o sea, muchas veces no se hace, en el fondo. O sea, yo viajo mucho por trabajo, voy a hoteles, a restaurantes. Hay poca gente que me pregunta qué me parece, lo que hacen ellos. O sea, hay preguntas falsas que es todo bien, ¿verdad? Pero eso no es una pregunta, eso es un deseo en forma de pregunta. O sea, la gente le da miedo preguntar al otro, ¿tú qué opinas de mí? O sea, ¿tú qué opinas de lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, es clave eso, clave sin duda, para todo tipo de cosas, ¿eh? De hecho, al acabar un curso, fíjate, una persona me dijo, esto me ha impactado mucho, yo jamás hago esto, ni siquiera lo hago con mi mujer. Llevo 10 años casado con mi mujer y nunca le he dicho, oye, ¿tú qué opinas de nuestra relación? Me impactó. Y me dijo, sí, porque llego tarde a casa, viajo mucho, hablamos del día, pero al final son conversaciones que se quedan en nada, ¿no? Y entonces me dijo, hoy, esto me ha inspirado, voy a ir a mi mujer y le voy a preguntar qué opina de nuestro matrimonio después de 10 años. Y la persona apareció al día siguiente, pero no es broma, parece un chiste, pero no es broma. La persona apareció al día siguiente y nos contó a todos los participantes, nos dijo lo siguiente, ayer, después del curso me fui a casa, no sé qué, fui al gimnasio, después fui a cenar a mi casa con mi mujer y a las 10 de la noche más o menos estaba cenando con ella, le conté el curso y luego le pregunté, María, oye, esta pregunta me ha impactado mucho, te la quiero hacer de verdad, que no parece un chiste, pero no es así. ¿Qué opinas de nuestro matrimonio? Total, ya no especificó nada más, pero me dijo, estuvimos hablando hasta las 2 de la mañana, 4 horas de conversación que jamás habíamos tenido. Ajá. Pensé, ¿veis? Una pregunta simple, potente, ¿verdad? Y al final es incluso sirve para relaciones cotidianas, tal cual. Pero esto me lo encuentro mucho, ¿eh? Compañeros de toda la vida que no se hacen este tipo de preguntas. Entonces puedes estar al lado de una persona muchos años y no saber cosas de esa persona o de ti misma con ella. Mira, yo ahora lo intento hacer desde que hice el curso. Yo me iba con mi argumento y vas con tu argumento hasta el final, ¿no? Es decir, oye, me he preparado esto, lo suelto. Y ahora lo que voy es, como te digo, al final pienso en él, en nuestra relación, si hemos tenido alguna relación, pues si el tío, pues lo que sea, decir, oye, mira, es muy majo o no, le importa un bledo lo que hago. Y entonces voy como distintas bifurcaciones y hago una pequeña frase y me paro y le digo, ¿qué te parece? Eso es. Entonces, en ese momento es verdad que hay que estar muy hábil porque tienes que estar preparado para decir, vale, por ese vía que iba no estoy bien, voy a cambiar a otra que ya tenía. Eso es. Esto, si no la tienes antes, es complicado, pero si la tienes antes... Al final es aplicar la lógica de la producción de cosas. La producción de cosas se basa en controles de calidad. Estás en un proceso de fabricación, extraes muestras de la fabricación de las cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber si estás produciendo bien. A nivel de relacional es lo mismo, ¿eh? Yo quiero sacar cosas de ti, extraer cosas, para saber si voy bien o no. Hace poco, mira, parece que solo cuente casos de éxito, pero también tengo casos de fracaso. Venga. Hace poco estaba en una reunión con una persona que a los 5 minutos, era una reunión de ventas, yo le estaba presentando mi producto, pero fue la reunión más desagradable que he tenido en mi vida. Era una persona que no me estaba haciendo caso, que en fin, que tenía cara de no me interesa lo que me estás contando, de no sé qué haces aquí. Y a los 7 minutos le dije, oye, yo tengo la impresión de que no te estoy convenciendo, pero ¿qué te parece a ti? Y desde ese punto de la conversación, el minuto 7, empezó a ir un poco mejor, ¿verdad? Entonces es un control de calidad, quiero extraer un poco más de ti para saber por dónde voy, porque ahora mismo no sé, ¿verdad? Por tu cara veo que no, pero necesito saberlo de verdad, ¿no? Ya para acabar, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? ¿Cuál es el mayor error que cometemos y que crees que cometemos todos a la hora de negociar y de influenciar? Yo creo que está relacionado con todo lo que hemos hablado, es decir, de no prepararse primero, ojo, de no ser frontal con tus intenciones en un principio, de pensar que el otro es un enemigo cuando en realidad podéis extraer, ¿sabes?, a lo mejor cosas en las que ni siquiera has pensado, tener actitudes generar negativas, no pensar en el banda, no pensar bien en los argumentos
Sobre todo los argumentos que van a beneficiar al otro. A veces uno se centra mucho en qué es lo que hago yo, pero poco en cómo te va a beneficiar a ti lo que hago yo. ¿Sí? Es una cosa básica, pero a veces no lo decimos eso, no lo pensamos bien. Con lo cual hay que pensar siempre en el otro. Por ejemplo, Ulabox es un caso empresarial, pero me sirve para explicar esta idea, ¿no? Ulabox es un supermercado online. Aquí no es muy conocido, en Barcelona es más conocido. Lanzaron un eslogan al principio que era supermercado 100% online. Bueno, está bien. Entonces explicaban que el supermercado era online, que podías hacer la compra pues, a través de Internet y tal. Luego cambiaron la estrategia y empezaron a lanzar unos mensajes desde el otro punto de vista. ¿A qué me refiero? Ponían Ulabox, más tiempo para ti. Claro, porque al final si compras online, pues te ahorras tiempo ir al supermercado. Entonces haces la compra y al final te sale un mensaje que pone muchas gracias por comprar en Ulabox, te acabas de ahorrar a una señora mayor contando monedas en la caja, ¿no? Entonces, al final, toda la mensajería gira en torno al más tiempo para ti. Con lo cual, siempre hay que pensar en el otro, ¿sabes? ¿Qué es lo que consigue el otro? ¿Qué es lo que consigue el otro? Exacto, eso es. Con lo cual, está todo relacionado, todo lo que hemos hablado. Javier, muchísimas gracias. Una pena porque no tenemos más tiempo, seguro que nos hubiese desvelado. Pero para quien te quiera seguir, ¿por dónde te podemos ver? Mi empresa se llama Interactives, que tenemos varios socios en Interactives, de origen francés. Interactives, acabado en F de Francia, S de Salamanca. Entonces, mi nombre es Javier Alonso, ponéis Javier Alonso Interactives y ahí me encontraréis. Ahí tengo Twitter, tengo LinkedIn. Eso es. Pues oye, muchísimas gracias. Espero que hayamos... A ti y a vosotros, ¿eh? Gracias a todos. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que puedes suscribirte en decode.me. Además, puedes visitar mi blog en alexis.es. Allí vas a encontrar mucha más info sobre mí y sobre productividad. Hasta la próxima, Decoders.